Dice el texto que acabamos de leer todos juntos en el versículo número 1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Voy a pedirle ahí a Humberto que ponga la versión Reina Valera para leerlo ahora. Le leímos la internacional, la Reina Valera, y vamos a mantenernos con ella en todo lo que es el mensaje. Dice la Reina Valera: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora. Ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes y nos guíes, Señor, a lo que tú tienes para nosotros como iglesia en esta noche. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. La carta a la iglesia de Éfeso es una de las cartas positivas, por llamarla de un modo, ¿no? Hay cartas que usted ve que el apóstol Pablo tiene que ser duro, en otras el apóstol Pablo halaga, y la carta a los Efesios, o a la iglesia de Éfeso, es una de esas cartas que usted ve, podemos ver que la iglesia de Éfeso era una buena iglesia. Vemos los primeros capítulos hablando Pablo acerca de lo que es la salvación del ser humano, sobre todo capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Una iglesia que Pablo había fundado, una iglesia que había sido pastor de ella por espacio de 3 años, y vemos la carta a los Efesios. Ahora, sin embargo, cuando vamos al libro de Apocalipsis, al principio, una de las 7 iglesias que el Señor le escribe es a la iglesia de Éfeso. Y también vemos esa carta de estímulo, esa carta de aprobación, pero hay un renglón que dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, que la iglesia de Éfeso era una buena iglesia, sin embargo, había olvidado el primer amor. Vamos a ver en la noche de hoy, el título del mensaje es La vida en Cristo. En la mañana estuvimos hablando acerca de el negarse a sí mismo, el tomar la cruz, el estar dispuesto a seguir al Señor, y vimos qué cosa era la vida cristiana, partiendo desde ese momento que yo decido entregar mi vida a Cristo. Vimos que era algo más que una simple profesión de fe. Sí, era confianza en el sacrificio de Cristo, pero la fe es una entrega, es un acto de obediencia a caminar con Cristo todos los días. Lo que vamos a ver en la noche de hoy es, les decía en la mañana, una parte más práctica de lo que es vida cristiana. Estamos clausurando hoy la campaña que comenzó con doctrina y terminamos con vida cristiana. Entonces, lo que vamos a estar aprendiendo es brevemente en esta noche los aspectos prácticos de la vida cristiana. ¿Qué cosa es vida cristiana? ¿Qué espera Dios de mí como creyente en el diario vivir para yo poder caminar con el Señor en mi vida cristiana? Resulta que Pablo está hablando a los Efesios, como dije, una buena iglesia, hablando de la salvación, pero llega el capítulo 4, en el versículo número 1, dice la Biblia: yo pues, preso en el Señor. El apóstol Pablo estaba preso en Roma y le está escribiendo: os ruego. Cuando el apóstol Pablo nosotros vemos en la carta a los Efesios, en capítulo 4, como que hay un brinco, como que hay esa palabra clave que es sencillamente pues. Cuando la Biblia dice pues, pues, lo que está diciendo es que va a pasar de un asunto al siguiente. Repito, venía hablando de qué? Venía hablando de la salvación, venía hablando del llamado que Dios le había hecho a cada creyente, venía hablando de la salvación por gracia, venía hablando de la unidad de la iglesia en esa fe en Jesucristo, y de pronto dice: yo pues. Lo primero que vamos a aprender en esta mañana es que la vida cristiana debe ser digna de nuestro llamado. Miren, esto es uno de los temas teológicos más importantes que hay. Dios es el que llama al ser humano. Dios es el que toca el corazón del ser humano.
Dios en su previo conocimiento sabía el corazón nuestro y nos llamó a entregar nuestras vidas al Señor. Ahora, de ahí en adelante, después que usted entrega su vida a Cristo, entonces comienza lo que nosotros llamamos la vida cristiana. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, ya que ustedes fueron llamados por el Señor, ya que ustedes recibieron la salvación, ya que tienen el gozo de disfrutar de la presencia de Dios todos los días, del Espíritu Santo en sus corazones, ya que ustedes tienen la salvación y la vida eterna, entonces os ruego que andéis como es digno de ese llamado. Pablo quizás tenía en mente el llamado de él en el camino de Emaús, cuando Dios lo llamó. Y lo que está diciendo es a los cristianos, fíjense que ya no es a los inconversos, ya que ustedes tienen esto, tienen que vivir de una manera digna. Entonces, por eso el primer punto es que la vida cristiana debe ser digna de nuestro llamado. Y vamos a ver qué cosa es una vida cristiana digna de nuestro llamado. Es una transición, vemos en el capítulo 4, de doctrina a deber, de principio a práctica, de posición a conducta. Es decir, mi posición en Cristo es que yo soy salvo, ¿ok? Salvo para siempre, porque yo he entregado mi corazón al Señor y he sido justificado, he sido salvado. Entonces, esa justificación que yo tengo, esa salvación, lleva entonces la vocación lleva entonces a que yo ande de una manera que digna a eso que ya yo he recibido. Esa era la metodología de Pablo. Por ejemplo, cuando vamos a Romanos capítulo 12, en el versículo número 1, vemos esa metodología que Pablo dice, bueno, si tienen esto ya, hagan aquello. Romanos 12:1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha rescatado de nuestra antigua manera de vivir. Entonces, que presenten su vida, sus cuerpos, en un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1, vemos el mismo modo operandi. Gálatas capítulo 5, en el versículo número 1, dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tenemos libertad en Cristo, y entonces dice, pero no estén bajo el yugo de la esclavitud, es decir, a la antigua manera de vivir. En otras palabras, que sencillamente lo que vemos es que hay un cambio de las cosas que Dios hizo y la responsabilidad de nosotros como cristianos gracias a esa salvación que tenemos en Cristo. Interesante que cuando la Biblia dice yo pues preso, ya en el capítulo 3 Pablo le había manifestado a la iglesia que él estaba preso. Vimos en la mañana de hoy algo interesante. Cuando Pedro no quiere que Jesús pase por la situación adversa de sufrimiento, Jesús, en el capítulo que vimos hoy de Marcos 8, dice, yo soy el Maestro, yo soy el Señor, y yo tengo que pasar esto. Entonces, ustedes los creyentes no crean que van a quedar fuera. Quizás también tengan que atravesar situaciones difíciles. Por eso les dice que estaba preso, y lo que quiere decir es que la vida cristiana puede resultar costosa si se vive con fidelidad. Puede que tengamos que pagar el precio. Ahora, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego encarecidamente que andéis como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. Y dice el versículo número 2, ahí mismo en el texto, con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando la Biblia dice para que andéis como es digno, está hablando de conducta diaria. Es decir, que usted y yo como creyente tenemos una posición en Cristo, pero esa conducta debe ser digna de esa posición que nosotros tenemos, de esa vocación y de ese llamado.
Es decir, una vida que honra ese don que nosotros tenemos. La salvación es un don. Por eso la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La salvación es un don. ¿Qué cosa es un don? Un regalo. Algo que nosotros no merecíamos, pero Dios quiso darnos ese regalo. Bueno, la salvación es un regalo, es un don, es una vocación, y nosotros como creyentes, si queremos vivir la vida cristiana en obediencia, debemos vivir honrando ese don o ese llamamiento que nosotros tenemos. Ahora, pero aquí viene la pregunta: ¿cómo? Sí, ya lo sé. Tengo que vivir conforme a ese llamamiento, una vida digna. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, dice en primer lugar el versículo 2, con toda humildad. Bueno, una característica de la vida cristiana es la humildad. La humildad no es más que la cualidad de carácter de la primera bienaventuranza. ¿Qué dice la primera bienaventuranza? No, la primera, ¿qué dice? 5.1. Vamos a buscarlo rapidito. ¿Qué dice ahí la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo número 1? A ver qué dice. 5.3, perdón. Mateo 5.3. Bienaventurados los pobres en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué cosa es la pobre en espíritu? Una persona humilde. ¿Saben por qué? Porque ser pobre en espíritu es saber que yo como ser humano tengo necesidad de Dios. Soy pobre en espíritu porque reconozco que soy un pecador, que fui salvado por ese llamado y que sencillamente necesito de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Entonces, la humildad es esa cualidad de carácter que sencillamente nosotros nos damos cuenta de la condición de ser humano pecador y echa a un lado el orgullo. En la vida cristiana no hay lugar para el orgullo. Por eso mismo, porque nos damos cuenta de nuestra condición. No somos mejores ni peores. Delante de Dios somos ¿qué? Iguales. Pecadores que fuimos rescatados. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Entonces, una característica de la vida cristiana es la humildad. Es cuando echamos a un lado el orgullo. Es porque hemos sido salvos por gracia. Y Santiago lo recoge de una manera extraordinaria. Santiago capítulo 4, en el versículo número 6. Miren lo que dice Santiago acerca de la humildad. A ver qué dice. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Entonces, vida cristiana es humildad. Pero si seguimos en el texto de Efesios capítulo 4, en el versículo número 2, dice: con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre. ¿Qué cosa es mansedumbre? Es un producto de la humildad y quiere decir ese espíritu tranquilo, ese control de las emociones y de la mente que siempre está bajo control. Si usted y yo vivimos la vida cristiana en humildad, también vamos a vivirla en mansedumbre, porque es un fruto de la humildad. Vamos a ser entonces personas ecuánimes, personas que sencillamente tenemos un equilibrio emocional y que esas emociones y esa mente va a estar bajo control. En la bienaventuranza también en Mateo 5.5 hay una bienaventuranza. ¿Qué dice? Bienaventurados los que, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, dichosos los humildes, dichosos los mansos. Pero sigue diciendo el texto: vida cristiana es humildad, vida cristiana es mansedumbre, pero vida cristiana en el capítulo 4, versículo 2 dice: soportando ¿con qué? Con paciencia. Es decir, la paciencia es lo opuesto al mal genio. Y la paciencia también es el producto de la humildad, y con la mansedumbre tenemos paciencia.
Si hay una cualidad de nosotros los creyentes en nuestra vida cristiana, debe ser, ¿qué cosa? La paciencia. Y usted quizás me diga, bueno, pastor, el problema es que yo soy sanguíneo. Mire, Marixa es una persona sanguínea. Y Marixa, cuando yo llego a la oficina en la mañana y la veo demasiado calmada, le digo, Marixa, ¿hay un problema? Me dice, no, pastor, es que no he tomado café. Porque yo le conozco, Marixa es una persona, ¿verdad? Yo soy un poco sanguíneo también. Yo sé, hay personas más sanguíneas, hay personas más flemáticos, hay personas más melancólicas en el sentido de... No, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando que aunque usted sea un poquito más sanguíneo, quizás colérico en los temperamentos, o flemático, melancólico, pero no importa. Una cualidad de la vida cristiana es la paciencia. ¿Por qué razón? Porque tengo humildad, porque tengo mansedumbre y todos mis pensamientos van a estar bajo control. Y entonces, obviamente, yo tengo paciencia porque yo sé que todo está en las manos de quién, del Señor. ¿Me entiende a dónde lo quiero llevar? Es decir, son cualidades que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que es la manera de andar dignamente del llamado que usted y yo tenemos. Hermano, hoy más que nunca, el mundo necesita creyentes que tengan estas cosas: humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Se acuerdan lo que dije por la mañana? Al final del mensaje. Yo dije al final del mensaje, cuando yo predico este mensaje me condeno yo mismo. ¿Se acuerdan ustedes lo dije al principio? Y después le dije, pero lo importante es que el mensaje es mucho más grande que quién, que el mensajero. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros todos, incluyendo a mí, incluyendo a cualquiera, pierden la paciencia. ¿Sí o no? Perdemos los estribos, perdemos la óptica. Por eso el apóstol Pablo se lo está diciendo a creyentes. Es decir, aunque han pasado 2000 años, no importa, seguimos siendo los mismos, seres humanos. Pero recordemos, es una característica de la vida cristiana, la paciencia. No es que en un momento determinado, quizás usted y yo nos veamos un poquito exhaustos, no, pero hay que tener paciencia. Entonces sigue diciendo el texto: con humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Otra cualidad de la vida cristiana es el amor. Soportándonos con paciencia. De hecho, el amor que escribe la Biblia aquí es el amor lo que nosotros conocemos, amor agape o ágape. Porque el apóstol Pablo no encontró ahí qué palabra usar para hablar. No era amor filio, no era amor erótico, no era otro tipo de amor, sino el amor de Dios. Entonces, ámense con ese amor los unos a los otros. Es decir, reflejamos un amor benévolo y un amor aguantador incluso en la vida cristiana. Primera de Pedro 4:8 lo dice algo interesante. Primera de Pedro 4:8, ¿qué dice la palabra? Lo recoge de esta manera del amor. Primera de Pedro, ahí está. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Entonces, hemos visto 4 cualidades en la vida cristiana que Dios espera de nosotros. ¿Cuáles son? Primero, la humildad. Segundo, la mansedumbre. Tercero, también hablamos acerca del amor. Y en tercer lugar, hablamos acerca de la paciencia. Ahora, esto tiene resultado. Cuando nosotros, con la ayuda del Señor, siempre recuerda, a Dios usted no puede sacarlo de la ecuación. Recuerde que Jesús dijo: lejos de mí, nada podéis hacer. No es algo legalista, en eso cayeron los fariseos. No es que yo voy a cumplir ciertas cosas con mi esfuerzo humano, no. Con mi búsqueda del Señor, con mi piedad, con mi entrega, con mi oración, con mi lectura de la palabra, con mi devocional, con mi ayuno, Dios me va a ayudar a tener estas características de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. Pero el resultado es interesante. Dice el versículo 13. ¿Cuál es el resultado de vivir la vida cristiana? Que vamos a procurar la unidad en nuestra iglesia, la unidad en nuestra familia y donde quiera que nosotros nos movamos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. Versículo 4.
Voy a llegar hasta el 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque la carta a los Gálatas y después en los Efesios vemos en la historia primitiva que había ciertos contiendas entre gentiles y judíos, ¿verdad? Pablo les está diciendo ahora, miren, la vida cristiana, el llamado es para judíos y para gentiles. El llamado delante de Dios, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, todos somos iguales. Y entonces ustedes deben procurar que por ese llamamiento, donde todos son iguales, tener humildad, tener mansedumbre, tener paciencia, tener amor, y eso logrará la unidad en la iglesia. Entonces, eso es vida cristiana. Entonces, lo primero que aprendemos en esta mañana es que la vida cristiana debe ser digna de nuestro llamado. Pero en segundo lugar, la vida cristiana pone en práctica los dones que ayudan a la madurez. Voy a repetir. En segundo lugar, vamos a aprender que la vida cristiana pone en práctica los dones que ayudan a la madurez. Dice el versículo número 7. Versículo número 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que aprendemos en segundo lugar que la vida cristiana es, como vimos en la mañana, rendirse al Señor y darle a Dios de lo que Él me ha dado a mí. En este caso, los dones que Dios nos ha dado. Dijimos en la mañana algo interesante. Todos nosotros tenemos dones. Y el don que usted tiene no lo tengo yo. Y el don que yo tengo no lo tiene él. Pero Dios nos ha dado esa diversidad. ¿Para qué? Para complementarnos unos a otros. Entonces, para eso, por eso la iglesia, la Biblia lo recoge que es como el cuerpo de Cristo. En el cuerpo hay diferentes miembros, ¿verdad? Y cada uno tiene diferentes funciones. Bueno, en la iglesia es igual. Por eso decíamos en la mañana que estos cristianos solitarios que dicen, no, yo no tengo que ser cristiano, para ser cristiano yo no tengo que estar en una iglesia. Bueno, tienes razón. Es verdad que para tú ser cristiano tú tienes que tener a Cristo en tu corazón. Pero cuando tú tienes a Cristo y tú entregas tu vida a Él, te das cuenta de que uno a otro nos necesitamos. Y que cuando un cristiano solitario dice, bueno, yo no, ¿qué sucede? Primero él está perdiendo, porque usted sabe la historia. No hay cristiano solitario viviendo una buena vida cristiana, no existe. Pero lo segundo es que su don que Dios le ha dado no lo está poniendo en servicio de los demás. Para eso no lo dio. No nos lo dio para que nosotros sencillamente digamos, oye, que bien hago esto, que bien hago aquello. No, nos lo dio para servir en la iglesia. Entonces, si no lo hacemos, lo que sucede es que la iglesia se afecta porque todos tenemos dones. Cuando Pablo dice ahí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, sigue diciendo algo y menciona el Salmo 68, 9, versículo 8. ¿Qué dice? El versículo 8 de Efesios 4. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí está mencionando, como dije, el Salmo 68, 9. ¿Y de qué está hablando? Es un rey que tiene, en el Salmo 68 está hablando de un rey que tiene cautivos a personas de otro ejército y lo lleva por la ciudad en un desfile, sencillamente proclamando para él dones y regalos. Lo que está diciendo la Biblia aquí es que Dios nos llamó, ese llamamiento y esa vocación, y nos ha dado entonces a nosotros regalos, nos ha dado dones para ponerlo en servicio a los demás. Los dones son esenciales para la vida cristiana. Sin ellos no podemos vivir. ¿Y cuál es la meta? Edificar la iglesia y fortalecer sencillamente su misión en el mundo. Una iglesia unida. Entonces, otra cualidad de la vida cristiana es cuando yo estoy rendido al Señor, también con los dones que Él me ha dado.
Y la pregunta a veces nos han hecho a nosotros los pastores muchísimas veces: pastor, ¿cómo yo sé qué don yo tengo? Hay una sola manera de saber. ¿Saben cuál es? Estando dispuesto. No hay de otra. Si usted cada vez que le dice, hermano, ¿usted cree? O hermano, ¿usted cree que usted puede hacer? Dice, no, yo no. Hermano, ¿usted cree? No, yo no. Y no, yo no. Usted nunca va a saber cuál es el don. Ahora, si es al revés, si a mí le dice, bueno, pastor, usted quiere cantar, mañana Dayan me dice, vamos a cantar. Le digo, ok, vamos a tratar. Cuando Dayan me vea, va a decir, oye, mismo, mira, tranquilo, pero no es el don tuyo. Está bien, pero yo lo intenté, yo lo probé. Y entonces mañana quizás alguien me diga, bueno, no sé, el don de servir, el don de enseñar, el don de predicar. Pero usted tiene que estar dispuesto. Una cualidad de la vida cristiana es estar dispuesto a servir al Señor. Porque además, repito, usted al menos un don Dios le ha dado. Entonces, tiene que estar dispuesto. Y Dios va a encargarse de ir mostrándole a usted dónde está el don. Pero es fundamental, sencillamente. Subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9 dice. Versículo 9. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. No voy a detenerme mucho ahí. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos que, aquí está, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si va también a otros libros de la Biblia, encuentra los diferentes dones que hay de servicio, de fe, en fin, una cantidad de dones que Dios le ha dado. Entonces, otra cualidad de la vida cristiana es poner en práctica los dones que ayudan a nuestra madurez y a la madurez también de la iglesia. Versículo 12, dice la palabra, a fin, y aquí está la meta, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, llevarnos del pecado a la obediencia. Es sencillamente la obra del ministerio que es de todos nosotros. La obra del ministerio no es del pastor, no es de los líderes, no es de los diáconos. La obra del ministerio es de todo creyente. Y ese es el objetivo. Cuando yo soy humilde, estoy viviendo la vida cristiana. Cuando yo sencillamente también tengo paciencia, cuando yo tengo amor, cuando yo estoy sirviendo con los dones que Dios me ha dado, entonces estoy trabajando juntos para la obra del ministerio. Estamos edificando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la meta, el crecimiento juntos. Esa es la meta de la iglesia. Dice el versículo del 13 al 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice ahí? Crezcamos, ¿verdad? En nuestra vida personal y en la vida como iglesia. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Entonces, dos cosas hemos visto en esta noche. Primero, una cualidad de la vida cristiana es que vivamos de una manera digna de nuestro llamado. ¿De qué manera? Siendo humilde, teniendo mansedumbre, teniendo paciencia y teniendo amor. En segundo lugar, hemos visto que otra cualidad de la vida cristiana es cuando yo estoy entregado a servir al Señor con los dones que Dios me ha dado. Y en tercer lugar, Pablo le está diciendo ahora a los efesios, ya que yo los llamé, ya que yo les he dado la salvación, Cristo les llamó, Cristo les ha dado la salvación, ya que ustedes tienen ese don y ese regalo, bueno, procuren en su vida cristiana dejar la vieja manera de vivir y vivir